Mis amigas presumían que le eran infieles a sus novios. Intenté hacer lo mismo y perdí al amor de mi vida. Nunca pensé que algún día estaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo de mi cabeza. No sé si lo hago para desahogarme, pedir consejo, o simplemente intentar entender en qué momento algo tan valioso se convirtió en una decisión estúpida que terminó arruinando la mejor etapa de mi vida. Lo único que sé es que yo lo destruí, y ni siquiera por algo real, sino por una necesidad absurda de validación que confundí con libertad. Mi nombre es Felicia, tengo 26 años, y hasta hace poco estaba en una relación con Fede, de 27. Estuvimos juntos casi 3 años. Nunca he sido de contar detalles personales, pero creo que es importante explicar que nuestra relación funcionaba bien. De verdad bien. Él era atento, amable, me apoyaba en mis proyectos, recordaba fechas importantes sin que yo se lo pidiera, me acompañaba a ver a mi familia aunque a veces le diera pereza, y siempre me hacía sentir segura. No era perfecto, claro. Teníamos diferencias, discusiones pequeñas por cosas cotidianas, y a veces nuestras formas de comunicarnos chocaban. Pero no habían mentiras, no había gritos, no había desconfianza. Era una relación estable, sana, funcional, de esas que no parecen extraordinarias hasta que las pierdes. Mis amigas decían que era demasiado tranquilo. Una de ellas incluso afirmó en broma que un hombre tan bueno solo sirve para aburrirse, y aunque me reí en ese momento, algo de ese comentario se quedó atrapado en mi mente, como una espina. Mis amigas son un tema aparte. Las conozco desde la universidad, todas cerca de mi edad. Siempre fueron intensas emocionalmente, impredecibles, y con una visión de la vida basada en experiencias rápidas, validación social, sobre todo. La idea de que la libertad personal es hacer lo que uno quiere sin importar consecuencias afectivas. No digo que yo sea mejor ni peor, solo distinta. Y durante mucho tiempo traté de equilibrar mi forma de ser con la de ellas, porque me gustaba pertenecer al grupo. Pero con los años, su comportamiento cambió. No sé si fue un patrón que siempre estuvo ahí y yo no lo había notado, o si fue algo que evolucionó con el tiempo, pero empezaron a hablar de sus relaciones como si fueran competencias. Cada una contaba experiencias, no para compartirlas, sino para demostrar que tenía más poder, más atención, más control. Lo que ellas llamaban empoderamiento. Para mí, esa palabra siempre había significado independencia emocional, seguridad personal, decisiones conscientes. Para ellas, parecía significar otra cosa, manipulación, engaños, conquistar personas solo por entretenimiento, romper vínculos antes de permitir que alguien las hiriera. Y lo peor es que lo presumían. Siempre que salíamos a tomar café o a cenar, la conversación terminaba en historias sobre cómo engañaron a sus parejas, con quién, cuántas veces, y qué tan fácil había sido ocultarlo. Lo narraban como si fuera una aventura divertida, una anécdota triunfal. No percibían daño, ni culpa, ni duda. Solo orgullo. Yo escuchaba en silencio. No solía intervenir. Solo observaba cómo todas se celebraban entre ellas. Pero empecé a notar que me miraban diferente. Como si yo fuera la desentonada. En más de una ocasión, me dijeron frases como: «Eres demasiado buena. Seguro ni has vivido. Si eres tan fiel es porque no tienes opciones. No te puedes quedar con tu primer novio, serio. Necesitas experiencia». Decían esas palabras riendo, pero había un trasfondo claro, yo no encajaba en la dinámica del grupo. Al principio no me afectaba. Siempre pensé que cada persona vive el amor a su manera. Si ellas necesitaban sentirse libres así, era su decisión. Yo no tenía por qué seguir ese ejemplo. Pero la presión no siempre llega como un golpe directo. A veces es lenta, casi imperceptible, como una gota constante que desgasta la piedra hasta romperla. Empecé a sentir que estaba viviendo una vida demasiado simple. Que mi relación no era emocionante en comparación con las historias que escuchaba. Que no tenía nada que contar. Que era invisible dentro del grupo. No era algo que pensara conscientemente, pero me sorprendí imaginando situaciones que nunca antes me habrían pasado por la mente. Fantasías superficiales, no emocionales, solo escenarios hipotéticos. No deseaba a alguien más, pero quería sentirme deseada. No buscaba amor, solo atención.
No necesitaba otra persona, necesitaba probar que yo también podía atraerla. Ese pensamiento me incomoda ahora que lo escribo con honestidad. No era deseo, era ego. La gota que rebalsó el vaso fue una conversación en casa de una de ellas. Estábamos tomando vino, charlando, y una dijo algo como: si no te han engañado ni has engañado, no has aprendido nada. Todas asintieron, como si fuera un axioma universal. Yo respondí que la fidelidad no me parecía algo aburrido, sino una elección consciente. Ellas rieron. Una amiga me miró directo y me dijo: dices eso porque nunca has tenido opciones reales. Si tuvieras a alguien insistiendo, ya habrías caído. No tienes tentaciones porque no llamas la atención. Ese comentario me dolió más de lo que debió. No porque lo creyera, sino porque me hizo dudar de mí misma. Sentí vergüenza. Sentí que me estaban juzgando, no por mis valores, sino por mi capacidad de ser deseada. Y aunque no debería haber importado, importó. Demasiado. Una parte de mí quería demostrarles que estaban equivocadas. No demostrarlo con palabras, sino con hechos. No porque quisiera engañar a Fede, sino porque en mi mente confundida, quería sentirme validada. Quería encajar. Esa noche, de camino a casa, pensé mucho en lo que había pasado. Fede me escribió un mensaje lindo, preguntando si había llegado bien y diciéndome que esperaba verme al día siguiente. Yo respondí con frialdad. No porque estuviera molesta con él, sino porque estaba molesta conmigo misma y quería sentir algo diferente. Necesitaba atención, no amor. Ahí empezó el problema. No fue una caída repentina. Fue un proceso. Comencé a subir más fotos, a contestar mensajes que antes ignoraba, a prestar atención a miradas que antes no registraba. No lo hacía para encontrar a alguien, lo hacía para tener algo que contar. Para generar interés. Para construir una historia que pudiera presumir. Una semana después, alguien me escribió. Era un conocido de la universidad, no alguien cercano, pero sí un chico que en su momento había mostrado interés en mí. Me saludó, comentó una foto, y yo respondí con más entusiasmo del que hubiera mostrado en cualquier otro momento de mi vida. No me atraía. No me interesaba. Pero me hacía sentir importante. Las conversaciones se volvieron frecuentes. No coqueteaba abiertamente, pero insinuaba cosas. Él interpretó esas señales como interés real, y yo no hice nada para corregirlo. Llegó un punto en el que me pidió vernos. Mi primera reacción fue decir que no, mi conciencia me decía que no había motivos para aceptar. Pero la voz insegura dentro de mí, la que quería ser parte del grupo, decía lo contrario. Pensé en mis amigas. Pensé en las conversaciones. Pensé en lo que dirían si supieran que alguien me buscaba y yo lo rechazaba. Pensé en cómo podría contar la historia si aceptaba. Quería tener algo que presumir. Algo que dijera, yo también puedo. Así que acepté. No por deseo. Por ego. Por validación. Por miedo a no encajar. Por querer sentirme interesante. Por una razón tan vacía que ahora me avergüenza admitirla. Y ese fue el primer paso hacia perder al amor de mi vida. Nos vimos en una cafetería cerca de una plaza comercial. Era un lugar concurrido, con mesas pequeñas y música ambiental suave. Cuando llegó, no sentí nada especial. Lo saludé con una sonrisa, intentando actuar con seguridad, aunque por dentro tenía una mezcla de inquietud y culpa. Desde el inicio fue directo. No hubo conversación profunda ni intención de conocernos más allá de lo superficial. Hablaba como si ya hubiera asumido que yo estaba ahí porque quería algo físico, como si mi presencia fuera una confirmación implícita. Cada pregunta era insinuante, y cada comentario buscaba llevar la conversación a un tono sexual. Yo respondía con evasivas, intentando mantener una distancia sutil, pero no me levanté ni lo detuve con firmeza. No sabía cómo manejar la situación sin quedar como alguien que había retrocedido después de haber aceptado la cita. En un momento, sin previo aviso, intentó tocar mi pierna por debajo de la mesa. Yo me hice hacia atrás de inmediato. Él rió, como si fuera parte de un juego, e insistió de nuevo con palabras que no quiero repetir. Me levanté,
Respiré profundo y dije que tenía que irme. No hubo escándalo ni gritos, solo incomodidad. Él intentó hacerme sentir culpable por calentarlo y luego no hacer nada, pero no respondí. Simplemente me marché. Cuando llegué a casa me sentí confundida. No había pasado nada importante, pero tampoco me sentía orgullosa. Me sentía usada, aunque yo misma había puesto una parte del contexto. No era víctima, pero tampoco me gustó el rol que había adoptado. Sin embargo, cuando hablé con mis amigas, distorsioné la historia. Les dije simplemente que había salido con alguien y que no pasó nada, pero estuvo bien. Ellas se miraron entre sí con una expresión de escepticismo, como si no me creyeran del todo. Una de ellas dijo: no creo que haya sido gran cosa, pero sí, pues bien, por algo se empieza. No hubo apoyo emocional, ni preocupación, ni preguntas reales. Más bien sonaba como si hubiera dado un paso hacia ser una de ellas. Me sentí reconocida, aceptada, parte del grupo. Esa sensación se volvió adictiva. Después de eso, comencé a salir con 2 excompañeros de la universidad en distintas ocasiones. No hubo besos ni encuentros físicos, pero sí insinuaciones. Mensajes ocultos. Encuentros sin mencionar que tenía pareja. Nunca me sentí conectada con ninguno. Era como participar en un juego que no entendía, pero quería ganar. Fede no sospechaba nada. Seguía tratándome con cariño. Me preguntaba cómo había estado mi día, me llevaba flores de vez en cuando, y reservaba fechas especiales para estar conmigo. Y cada vez que él era bueno, yo sentía más peso en la conciencia. En lugar de detenerme, me hundía más. Hasta que apareció Eric. Lo conocí a través de uno de los chicos con los que antes había salido. No era alguien con quien tuviera confianza, pero desde el primer momento sentí algo distinto. Era atractivo, atlético, seguro de sí mismo. Tenía una manera de hablar que captaba la atención. Parecía interesado en mí de forma directa, sin rodeos. Esa mezcla me hizo sentir algo que no experimenté con los demás: deseo superficial, intenso, inmediato. Él me pidió vernos y acepté sin analizarlo demasiado. No pensé en consecuencias. No pensé en Fede. Solo pensé en lo que esto representaría para mi ego, en cómo se escucharía cuando lo contara, en cómo me haría sentir validada. Nos vimos una tarde en un centro comercial. Caminamos, hablamos, y la conversación fluyó con una facilidad que no esperaba. Me hacía sentir atractiva y admirada. Cuando me dijo que quería seguir hablando en un lugar más privado, lo pensé brevemente, pero no mucho. Solo quería seguir sintiendo esa atención. Terminamos en mi departamento. No fue algo planeado. No fue romántico. No fue significativo. Fue impulsivo y vacío. Después de eso me sentí 2 cosas al mismo tiempo, culpable y deseada. Era una contradicción que no sabía manejar. Cuando se lo conté a mis amigas, no lo hice con vergüenza. Lo narré como si fuera un logro. Como si hubiera marcado un punto más en un marcador imaginario que solo existía en mi cabeza. Ellas reaccionaron como si algo finalmente hubiera sucedido. Al fin. Ya era hora de que vivieras algo real. Lo ves, no estabas hecha para una sola persona. Las palabras que ahora me parecen hirientes, en ese momento me parecieron reconocimiento. Comencé a verlo con más frecuencia. No como pareja, sino como escape. Era un vínculo basado únicamente en lo físico, en sentirme validada. Llegué a ignorar mensajes de Fede para responderle primero a Eric. Yo me convencía de que podía manejarlo, que era solo algo momentáneo y que no tenía por qué afectar mi relación real. Hasta que Eric dejó de contestarme. De un día para otro, sus mensajes se volvieron cortos, indiferentes, distantes. Yo quería verlo, necesitaba sentir que no había sido solo una experiencia descartable, así que insistí más de lo debido. Cuando finalmente me respondió, lo hizo con una frase que me dejó paralizada. No seas intensa. Solo fue una aventura de unos días. Yo tengo esposa. Sentí un vacío inmediato en el estómago. No sabía si estaba más afectada por descubrir que había engañado a alguien sin saberlo, o porque yo misma había sido tratada como algo descartable.
Me sentí desechada, insignificante. Esa sensación me consumió durante días. No podía concentrarme. Me sentía culpable, pero también herida. Y esa combinación desequilibró todo. Fede lo notó. Me preguntaba si estaba bien. Intentaba animarme. No sabía que la persona que intentaba consolar era la misma que lo había traicionado. Llegó el día en que todo se derrumbó. Estábamos cenando juntos en un restaurante tranquilo. Habíamos pedido pasta y vino. Era una noche que él había planeado para reconectar, según dijo. Yo estaba distraída, perdida en mi propia tormenta mental. Estábamos conversando sobre su trabajo, y sin pensarlo, lo llamé Eric. El silencio fue inmediato. Fede dejó los cubiertos en la mesa. Me miró fijamente, sin enojarse al principio, solo confundido. ¿Quién es Eric? Intenté corregirme, fingir que era un error al hablar, pero mi voz temblaba. Él no insistió con gritos ni reproches. Solo me miró con una expresión que nunca había visto antes, desconfianza. ¿Por qué me llamaste así? Preguntó con calma, pero su tono tenía una tensión evidente. No tienes amigos que se llamen así. Nunca lo has mencionado. Yo repetí que fue un error, pero la mentira ya no tenía soporte. Su mirada buscaba una verdad detrás de mis palabras. Tomó su teléfono y dijo: Muéstrame tu celular. Sentí un nudo en el pecho. Intenté negarme, inventar excusas. Pero él no retrocedió. No gritó. No imploró. Solo dijo: Así no estás ocultando nada, no tienes por qué negártelo. Esa frase derrumbó la última barrera. Temblando, puse el teléfono en la mesa. Él lo tomó y revisó conversaciones recientes. La expresión en su rostro cambió lentamente. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Después dolor. Finalmente rabia. Leyó mensajes con fechas, lugares, fotos, insinuaciones. No necesitaba contexto. No había forma de justificarlo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con la voz quebrada. No supe responder. Él golpeó la mesa con fuerza, haciendo que varias personas voltearan a vernos. Se levantó de la silla, respirando agitado. Yo te amaba. Te cuidé. Estuve para ti en todo. ¿Y tú? ¿Tú hacías esto? Intenté acercarme, llorando, pero él retrocedió. No me toques, dijo con lágrimas contenidas. No me vuelvas a tocar. Me quedé de pie frente a él, sin palabras. Él apretó los dientes como si necesitara contenerse para no gritar. ¿Y todavía tienes la cara de llorar? Exclamó. Esto no fue un error. Fueron encuentros, mensajes, citas. Esto es traición deliberada. Quise explicarle que no era por falta de amor, que me dejé llevar por inseguridad, que él no había hecho nada mal. Pero nada que dijera sonaba real en voz alta. No quiero escucharte, interrumpió. Ya no quiero nada contigo. Tomó su chaqueta, dejó dinero en la mesa para pagar la cuenta y dio un último vistazo, uno que no olvidaré jamás. Era la mirada de alguien que había perdido a la persona en quien confiaba. Se fue sin voltear. Me quedé ahí, sola, rodeada de gente que no entendía nada, sosteniendo un teléfono que todavía mostraba mensajes que habían destruido mi relación. Y esa fue la noche en que perdí al amor de mi vida. Después de aquella noche en el restaurante, regresé a casa con una sensación de vacío que no había experimentado antes. No era solo culpa, era una mezcla de angustia, miedo, confusión y pérdida. Durante horas estuve sentada en la sala repasando cada decisión que me llevó hasta ese punto, como si al entenderlas pudiera revertirlas. Pero no había forma. Al día siguiente, necesitaba desahogarme y sentir apoyo. Decidí contarle a mis amigas lo sucedido. Pensé que, al haber sido parte indirecta de mi proceso, me escucharían, me ayudarían a entender y quizá me ofrecerían consuelo. Ese pensamiento fue ingenuo. Nos reunimos en un café. Llegué con los ojos hinchados. Ellas ya estaban ahí, riendo, como si nada en el mundo les preocupara.
Me senté y respiré profundamente antes de hablar. Fede terminó conmigo, dije finalmente. Se enteró de todo. Hubo un breve silencio, pero no fue de shock ni empatía. Fue como si solo estuvieran procesando la información para convertirla en comentarios sarcásticos. Una de ellas sonrió con burla. ¿Cómo te descubrió? ¿Le dijiste? Asentí lentamente. No quería explicar detalles, pero ellas los exigieron. Cuando conté que me había confundido y había dicho el nombre de Eric en la cena, estallaron en risas como si hubiera contado una anécdota cómica. ¡Qué estúpida eres! ¿Cómo dices el nombre? Ni siquiera una mentira sabes manejar. Nosotras jamás hemos sido descubiertas. ¿Qué clase de principiante hace eso? De verdad, qué idiota. ¿Para eso querías jugar como nosotras? Cada frase era un golpe directo. No había rastro de apoyo, ni siquiera una crítica constructiva. Yo intentaba mantenerme firme, pero mis manos temblaban. Finalmente, una de ellas, la que siempre lideraba el grupo, concluyó. No es nuestra culpa que seas tan ingenua. Si ibas a engañar, hazlo bien. Esas palabras me rompieron más que cualquier insulto. Porque en ese momento comprendí algo que debió ser evidente desde el inicio. Ellas nunca fueron amigas. No se alegraban por mí, ni me apoyaban, ni les importaba mi bienestar. Solo buscaban validación mutua a través de comportamientos tóxicos y destructivos. Yo había tratado de encajar en un lugar que jamás debí considerar. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Ellas siguieron riendo mientras me alejaba. Lloré camino a casa. Durante los días siguientes estuve sumergida en culpa, tristeza y arrepentimiento. No comía bien, no dormía, no hablaba con nadie más. Me preguntaba si debía intentar recuperar a Fede o si debía aceptar la consecuencia. Finalmente reuní valor y le escribí. No respondió. Intenté llamarle. No contestó. Quise ir a verlo en persona. No quería aparecer sin aviso, pero sentía que si no lo intentaba, me arrepentiría toda la vida. Caminé hasta su departamento una tarde lluviosa. Cuando toqué la puerta, él tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión era tensa, cansada, como si yo fuera un recuerdo del que intentaba desprenderse. Solo quiero hablar, dije, con la voz quebrada. No tengo nada que hablar contigo, respondió. Intenté detener la puerta antes de que la cerrara. Logré entrar parcialmente a la conversación, pero él no quería mirarme. Solo escúchame, por favor. Yo no quería perderte. Me dejé influenciar. Ellas me presionaron. Me dijeron que si era fiel era porque nadie más me quería. Yo solo quería sentirme suficiente. Me equivoqué, pero te amo. Te amo de verdad. Él sostuvo el borde de la puerta con fuerza, como si quisiera cerrarla con más intensidad de la que podía expresar con palabras. ¿Y eso qué cambia? Preguntó con frialdad. No me importa la razón. Lo que importa es que lo hiciste. Me mentiste. Me traicionaste. Me humillaste. No fuiste sincera cuando pudiste serlo. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. No busco excusas, dije entre lágrimas. Solo quiero arreglarlo. Puedo ir a terapia, puedo cortar contacto con ellas. Haré lo que sea necesario. Solo no quiero perderte. Por un instante pensé que tal vez se ablandaría, pero su mirada fue más dura que antes. Ya lo perdiste. Y no porque no lo intentes, sino porque yo no quiero volver a vivir esto. No quiero pasar mi vida con alguien que eligió destruir una relación sana por ego. Tú ya no existes para mí. Vete. No me busques más. Me quedé inmóvil, esperando que esas palabras no fueran definitivas, pero lo eran. Cerró la puerta sin decir nada más. Ese fue el final real. No hubo reconciliación. No hubo conversación posterior. No hubo mensajes buscando cierre. Solo silencio. Pasaron meses. No sé exactamente cuántos. El tiempo comenzó a sentirse como algo que simplemente pasaba sin propósito. Durante ese periodo, intenté enfocarme en reconstruir mi vida sin él.
Dejé de hablar con mis antiguas amigas. Me alejé por completo de ese entorno. Intenté trabajar en mí misma, pero aún cargaba con el dolor y la culpa. Eventualmente me enteré de que Fede había conocido a alguien más. No pregunté cómo ni cuándo, pero lo supe a través de redes sociales. Ella era muy diferente a mí físicamente y también tenía una personalidad más tranquila y serena. Se veía más madura emocionalmente. Cuando los vi juntos por primera vez en una publicación, sentí celos y tristeza al mismo tiempo. Yo seguía sin superarlo. El punto más bajo llegó una noche cuando vi una foto de ella sosteniendo un ramo de flores con una dedicatoria escrita por él. Reconocí su letra. Era un tipo de detalle que antes tenía conmigo. Esa imagen golpeó mi orgullo y mi inseguridad. Sin pensar, le escribí a ella por mensaje privado. Fue un impulso desesperado, irracional. Le dije que Fede aún me buscaba, que aún hablábamos y que me extrañaba. Era mentira, pero en mi mente intentaba convencerme de que aún tenía un lugar en su vida. Ella no respondió por escrito. Me llamó. Contesté con la voz temblorosa. Al principio no habló. Luego, con una voz firme, segura, dijo. Así que tú eres la persona que lo engañó solo porque tus amigas también lo hacían. Ya escuché esa historia. No sé qué esperas logrando esto, pero deja de intentar meterte en su vida. Quise explicarle, pero no me dejó. Continuó hablando con un tono tajante, casi implacable. No sé qué pretendes. Él no quiere saber nada de ti. No tienes un espacio aquí. Yo lo respeto. Tú no lo hiciste. Si estás celosa, resuélvelo sola. Pero deja de buscarlo. Y un consejo, deja de aferrarte a algo que destruiste tú misma. Nadie te quitó nada. Tú lo perdiste. Su última frase fue la que más me dolió. Busca una vida propia y deja de compararte. Y, por cierto, cuídate y baja de peso, no te vendría mal. Adiós. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un dolor profundo, no por el insulto físico, sino porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Yo era la responsable de todo. No había excusas, no había versiones alternativas. No importaba la influencia social, ni mi inseguridad, ni mis vacíos emocionales. Yo hice las elecciones. Yo crucé los límites. Yo destruí una relación sana por validación externa. Perdí a un hombre que me amaba, no por falta de amor, sino por una crisis de identidad que elegí resolver de la peor manera posible. Hoy no busco que nadie me vea como víctima. Lo que hice estuvo mal. No lo repetiría jamás. Aprendí que la lealtad no se mide en opciones, sino en decisiones conscientes. Y entiendo que ninguna validación externa compensa la pérdida de una relación real. No sé si vuelva a amar de la misma manera. Pero si algún día tengo otra oportunidad, no cometeré los mismos errores. No quiero vivir buscando aprobación. Quiero aprender a amarme sin destruir a otros. Esta vez, de verdad, aprendí.